Y como les dije, vamos a conversar sobre un tema que a veces es bueno ponerlo arriba de la mesa para tener una perspectiva un poco mayor que esto de mirarnos demasiado el ombligo respecto de todo lo que nos está pasando. Y me refiero a que vamos a tener un proceso constituyente, pero han habido montones de procesos constituyentes y vamos a conversar con Marcela Ríos. Marcela, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, hola Fernando, buenas noches. Mira, es interesante lo que ustedes hicieron en ese informe que lo estuve leyendo en la tarde porque de alguna manera toma cosas que son comunes a casi todos los procesos constituyentes que se han desarrollado en los últimos tiempos y también coloca con algún grado, como decía yo, de perspectiva esto dentro de un cuadro de no necesariamente un tremendo trauma el que la gente se acerque a intentar generar una constitución nueva. Como de repente hay mucha gente que se asusta y dice, ¿pero qué? ¿Una constitución nueva? Esto va a terminar en puras barrabasadas. Por lo menos en la constitución antigua sabemos lo que está escrito, en fin. Pero eso pasa en muchos países, Marcela, y nos gustaría que nos contaras un poquitito cómo hicieron este informe y qué cosas comunes tenemos con muchos de los países que han tenido el proceso similar al nuestro. Sí, bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, la semana pasada publicamos este informe sobre estándares y recomendaciones a partir de la experiencia internacional para la participación ciudadana en la Convención Constitucional. Es en línea con el trabajo que el PNUD había venido haciendo antes de mirar efectivamente procesos comparados en el mundo para aprender. Como dices tú, en este caso nos tratamos de focalizar en 27 países que analizamos con mayor profundidad, que han tenido órganos constitucionales que redactan una nueva constitución y que han sido electos, a diferencia de otras sociedades que redactan nuevas constituciones por comisiones de expertos o grupos designados. Nos tratamos de enfocar en aquellos países que han tenido convenciones constitucionales o asambleas constitucionales que son órganos representativos. Y acá yo creo que hay una discusión abierta de que cuánta participación es necesario agregarle a la representación. Y acá lo que vemos en el estudio es que hay una amplia gama de mecanismos utilizados en general de manera complementaria a la representación. No hay un solo modelo único que uno pueda decir, mira, vamos a poder exportar exactamente lo mismo que se hizo acá, porque todos tienen diferencia, todos tienen ventajas y desventajas dependiendo del contexto, dependiendo de los objetivos que se busquen, dependiendo de la tradición, digamos, de participación y también el contexto legal de cada país. Pero hay experiencias en general en la mayoría de los países y sobre todo en los casos más recientes, y ahí lo que vemos también son cambios históricos importantes en que ha ido aumentando, profundizándose los estándares en términos de las expectativas que hay respecto de los órganos constitucionales en materia de participación, en materia de transparencia, temas que antes un cambio constitucional hace 30 o 40 décadas no estaba sometido seguramente a los mismos estándares de escrutinio público que hoy tienen las sociedades democráticas producto de los avances, por ejemplo, en materia de acceso a la información pública. Entonces, vemos que hay una evolución, pero sobre todo los procesos de los últimos 5 o 10 años, muchos de ellos con modelos interesantes de mezclas de mecanismos de participación ciudadana. Ese es un punto súper interesante, Marcela, que el de la participación ciudadana, porque no cabe la menor duda que nosotros estamos teniendo una nueva constitución en función de que hubo una participación ciudadana inédita con un plebiscito que congregó la mayor votación en la historia. ¿Y qué tanto esa participación ciudadana debe ahora, de acuerdo a lo que ustedes han podido ver en el informe, por ejemplo, pararse y dejar que los técnicos, aquellas personas que sean escogidas por las personas para que trabajen eso, bueno, desarrollen su labor? Mira, en realidad lo que muestra la evidencia es que mantener altos niveles de participación en general contribuye al proceso final y al objetivo final. Cuando pensamos en un proceso constituyente exitoso, en realidad
el indicador principal de éxito es la legitimidad, es que las sociedades, que la comunidad, que los ciudadanos y ciudadanas sientan que la Constitución es efectivamente suya, que sientan que es una Constitución legítima y que se sientan representados por esa Constitución. Cuando tú introduces mecanismos de participación, hay que pensar que esos mecanismos contribuyen a ese objetivo de legitimidad. No necesariamente, y eso es cierto, no todos los mecanismos necesariamente contribuyen a que las cosas se deliberen de manera más rápida, y ahí hay una cierta tensión que hay que ver en términos de los tiempos, en términos de los recursos, en términos de la capacidad del órgano constitucional de procesar información, pero sí sabemos y hemos visto a través de este análisis que hacemos de las distintas experiencias que la participación contribuye en ese proceso de apropiación de los ciudadanos de un texto constitucional. Yo creo que es importante pensar que por muy representativo que sea un órgano constitucional, si ese órgano constitucional delibera de manera cerrada, a puertas cerradas, sin ninguna conexión con la sociedad y por 9 meses o 12 meses, como es el periodo de la Convención en Chile, y solo los ciudadanos solo ven un texto al final de ese proceso sin nunca haber tenido información sobre qué decisiones se estaban tomando, qué temas se estaban discutiendo, por qué se opta por una cosa y no otra, cuáles son los puntos de discusión. Es mucho más difícil que los ciudadanos después al final de ese proceso se sientan parte, ¿no? Y como decías tú, el proceso constituyente en Chile tiene la particularidad además que nace producto de una enorme movilización de la ciudadanía, que nace como una respuesta institucional a una crisis social y política y que por lo tanto tiene un contexto, si se quiere, quizás incluso más desafiante en términos de cumplir las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas de poder ser parte de este proceso, que quieren, digamos, sí, expresar sus opiniones. Sí, ahora, Marcela, ¿cómo se empalma lo que tú estás diciendo en términos teóricos, llamémoslo así, con una situación concreta? Tienes a los constituyentes deliberando en algún palacio, en alguna casona, donde estén, y durante mucho tiempo están en eso. ¿Cómo se incluye ahí lo que ustedes colocan en el informe, que es la participación ciudadana? Mira, nosotros vemos que la experiencia hay de distintos mecanismos para hacer esto. Hay muchos órganos constitucionales, en muchos países se recibieron contribuciones, ¿no? Los ciudadanos podían hacer directamente contribuciones respecto de artículos específicos, temas específicos que querían que se tratara en la Constitución a través de distintos mecanismos, en Brasil, en Bolivia, en Islandia, en Túnez, en Ciudad de México más recientemente, había un proceso de recolectar propuestas. También varios países han hecho encuestas o cuestionarios, a veces en línea y otras veces presenciales, para recoger la opinión de los ciudadanos. Para la Asamblea Constituyente, por ejemplo, en Túnez en el 2011 hizo una gran encuesta para recoger opiniones respecto de lo que los ciudadanos y ciudadanas querían en términos concretos. Y también muchos órganos constitucionales han realizado mecanismos presenciales más parecidos, por ejemplo, a asambleas, cabildos, audiencias públicas, reuniones, a veces con especialistas, a veces con grupos de intereses específicos. Por ejemplo, si una comisión de la Convención está tratando el capítulo de derechos laborales, podría tener audiencias con sindicatos, con empleadores, con trabajadores, para escuchar la opinión de los actores involucrados. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en Islandia, en Túnez nuevamente, en Irlanda, en Ecuador. Y también se pueden hacer reuniones específicas con grupos que han sido, por ejemplo, históricamente marginados. En varios países, por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia, se hicieron consultas específicas a los pueblos indígenas. También se han hecho conferencias, como en Islandia e Irlanda, y estos casos han sido muy comentados en Chile porque son casos que nosotros denominamos como innovadores, ¿no? Estas asambleas que son paralelas al órgano constitucional y están constituidas por ciudadanos y ciudadanas que son seleccionados de manera aleatoria. Eso también es algo menos frecuente, pero ha ocurrido en los procesos constituyentes de Irlanda y de Islandia más recientemente. Hay otra serie de cosas que tiene el proceso chileno, Marcela, y que
me gustaría preguntarte si ustedes han visto de alguna forma, comparativamente hablando, a pesar de que probablemente no hay forma de comparar algo que es inédito, que es cómo tú incluyes, por ejemplo, tú hablaste de los pueblos originarios en algún momento dado, pero nosotros tenemos paridad para... la paridad termina en los constituyentes mitad mujeres, mitad hombre, o la paridad tiene que ser un enfoque que genere también la discusión propia de lo que va a estar en los contenidos de la Constitución? ¿Se ha hecho en algunos otros países una mirada de ese predicamento? Sí, mira, en varios países contaron con mecanismos de cuotas para la elección de constituyentes, no paridad exactamente, pero sí en Bolivia, en Túnez, se aplicaron cuotas de género y hubo alrededor de 30% de mujeres representadas. Pero en varias otras constituciones se han buscado mecanismos de equilibrio en las comisiones, en la presencia de las mujeres, en la orgánica, digamos, de la convención. Y también en la gran mayoría de países, y sobre todo en las constituciones elaboradas más recientemente, se ha hecho un esfuerzo explícito de promover la participación de las mujeres en tanto ciudadanas, ¿no? que expresen su opinión, en tener cabildos, asambleas, reuniones específicamente con mujeres. Nosotros planteamos a partir de la revisión de estándares internacionales, no solo respecto de las experiencias, sino que cuáles son los estándares en materia de gobernanza, de democracia, de representación, y planteamos que es muy importante que ciertos principios rectores acompañen todos los procesos de participación, que efectivamente la Convención asuma con principios rectores el principio de participación, el de transparencia, y en eso se ha discutido bastante. Incluso el propio Consejo de Transparencia ha hecho un conjunto de recomendaciones en esa materia, y también el principio de inclusión. Y ahí, respecto de mujeres, pueblos indígenas, población en situación de discapacidad, otras poblaciones que pueden estar marginadas, una de las cosas que es importante es buscar mecanismos de participación que no reproduzca desigualdades, sino que, por el contrario, trate de disminuir las desigualdades. Y aquí hay que tener mucha cuidado y preocupación con que las formas de participación que se busquen no generen obstáculos de entrada. Por ejemplo, estamos en una pandemia donde hoy día es imposible organizar reuniones presenciales. Uno esperaría, ojalá, que por lo menos en parte del proceso de deliberación constitucional ya habremos superado en parte esta situación, y que se puedan complementar mecanismos informáticos, digamos, de las nuevas tecnologías, con mecanismos de participación presencial, porque hay sectores de la población que tienen enormes dificultades porque no tienen accesibilidad, porque no saben usar Internet, porque no tienen computador, porque no tienen, digamos, acceso permanente, o porque simplemente la dinámica de participación a través de Internet lo supera en términos de su capacidad, digamos, de comprensión y de práctica. Por eso es muy importante que se busquen mecanismos de información y de relación y de participación con la población que permita acceso diverso, ¿no?, para distintos grupos. Por ejemplo, los adultos mayores, la población rural, las personas con alguna discapacidad, digamos, en términos de lenguaje o de acceso a la información. Es importante que la Convención, al mismo tiempo que promueva, digamos, una política de transparencia activa y que trate de estar informando proactivamente lo que se está haciendo, y en eso una de las recomendaciones en materia de transparencia es que la Convención, el piso básico sea los requisitos de la Ley de Acceso a Información para cualquier órgano del Estado, y por lo tanto la Convención Constitucional debería desde ahí en adelante, digamos, sumar a ese estándar y buscar mecanismos de participación que permitan una inclusión amplia, como decía antes, para no reproducir desigualdades. Sí, a ver, antes de preguntarte sobre las recomendaciones que ustedes hacen, que también en el informe hacen una serie de recomendaciones en generales basados en toda esta información recabada, te quería preguntar sobre
puede ser de que haya mucha gente que todavía tiene la idea de que aquí hay dos tiempos totalmente separados uno del otro. Un tiempo en que tú votas y escoges a los representantes y otro tiempo distinto donde estos representantes se encierran durante un cierto tiempo y tú no sabes más de ellos hasta que sale un borrador, que tú lo vas a plebiscitar sobre si que te parece o no te parece después de leerlo. Lo que entiendo que ha pasado en montones de países que ustedes han cotejado es que el proceso tiene un flujo y un flujo, llamémoslo así, bastante móvil entre los representantes de las personas que los escogieron como constituyentes y la ciudadanía que igual puede estar presentando algún tipo de posiciones siempre que haya, me imagino, algún canal, alguna vía por la cual la ciudadanía pueda manifestarse. ¿Cuáles son esas vías, por ejemplo? Mira, acá, y es cierto, como dices tú, Fernando, este es un tema que está abierto. Yo creo que acá hay que entender que la representación, la participación no es la antítesis de la representación. Acá no es una cosa u otra. Los mecanismos de participación en las democracias avanzadas son complementarios a la representación, contribuyen a mejorarla, a fortalecer la relación entre ciudadanos e instituciones, como decíamos al principio, dotar de mayor legitimidad a los procesos de deliberación democrática. Entonces, no hay que pensar que la participación va a reemplazar la representación. Acá hay un proceso representativo y lo que hemos visto es que en muchos países lo que ocurre es que se complementan esos procesos representativos con interacción permanente. Y como decíamos, la participación no tiene que ser siempre vinculante. Acá no se trata de que tú vas a estar haciendo un plebiscito por cada artículo de que quieres redactar, sino que más bien tengas la posibilidad de generar mecanismos de escucha y de interacción, de generar, digamos, espacio para la participación para las personas que quieran hacer llegar sus propuestas. Yo creo que si nos imaginamos, por ejemplo, el caso de Ecuador o Bolivia, una de las cosas que fue muy importante en esos procesos fue que la Asamblea Constituyente visitaron distintas ciudades, sesionaban a lo largo del país en Bolivia y hacían audiencias públicas. En Colombia ocurrió un proceso de una escucha muy activa antes de que empezaran a deliberar los constituyentes. Se hicieron mesas en todos los municipios del país para escuchar, parecido a los cabildos que se hicieron acá durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ocurrió en Colombia para escuchar la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. El proceso colombiano fue súper representativo, con una elección impecable, digamos, con todos los sectores representados, pero eso no impide que no se escuche a los ciudadanos. Se pueden escuchar, como decíamos, a través de estos mecanismos más tradicionales, presenciales, pero también se pueden utilizar crecientemente las nuevas tecnologías y los mecanismos que permiten además procesar una gran cantidad de datos. Hoy día los usos, digamos, del análisis del Big Data permite, y tenemos la capacidad en el país, las universidades, los centros de investigación pueden procesar información, ya sea a través de encuestas en línea, ya sea de cuestionarios, ya sea de incluso los cabildos similares a lo que ocurrió durante el proceso en el gobierno anterior, donde las propias personas organizaban sus cabildos y subían la información a un portal, y ese portal te puede permitir procesar la información. Acá lo importante sí es que cualquier tipo de instancia de participación que se organice tenga un sentido claro, un objetivo claro y que sea incidente, aunque, insisto, esto no significa que sea vinculante, pero sí tiene que ser incidente, se tiene que escuchar a las personas con el genuino interés de procesar las opiniones y poder usarlas en la toma de decisiones. Ahora, Marcela, eso supone, y creo que estamos hablando en ese entendido, eso supone que la Convención Constituyente, una vez que se elija, se da normas, se da reglas. Entre las reglas pueden estar muchas de estas cosas que tú estás mencionando. Por ejemplo, escuchar a la ciudadanía, recibir gremio, tener posibilidades de hacer encuestas respecto de tema A o tema B. Pero eso es algo que decide la Convención Constituyente tener. No tiene a priori esa obligación, digamos. No, por supuesto. Acá hay que recordar
que todas estas son recomendaciones, aporte al debate, pero ningún órgano hoy día del Estado ni nadie, digamos, tiene la facultad para decidir esto. Esto es algo que tiene que decidir la Convención, los 155 y las 155 convencionales electas van a tener que darse un reglamento, y una de las cosas que nosotros proponemos es que, y estamos trabajando en un documento similar a este, que vamos a hacer recomendaciones en materia de reglamento que esperamos lanzar en las próximas semanas, pero en materia de participación nosotros lo que planteamos es que todos los mecanismos que se definan de participación deben ser parte del reglamento, deben estar claramente establecidas las reglas, quiénes van a participar, cómo se participa, que eso nos parece importante, pensar en mecanismos de participación específicas para pueblos indígenas y quizás también para mujeres, aplicando un enfoque de género. Relevante, digamos, que el principio de paridad se extienda al funcionamiento de la convención propiamente tal, y también es muy importante que exista una estructura formal dentro de la convención que pueda ser responsable de organizar los procesos de participación, que tenga las competencias técnicas y que tenga los recursos disponibles para poder organizar la participación y sobre todo sistematizarlo. Y esto a veces parece algo como tecnocrático, pero es muy importante que todo proceso de participación sea sistematizado, porque si las personas tú las invitas a reuniones, a asambleas, a cabildos, y nadie toma nota, si no hay ninguna capacidad después de que toda esa discusión sea ordenada, juntada y entregada a cada uno de los convencionales y convencionales para que puedan tomar decisiones, entonces el proceso no tiene sentido. Es muy importante que haya una secretaría, un órgano, dependiendo de la secretaría ejecutiva de la convención, parte del staff que está destinado a apoyar la convención esté dedicada expresamente a los temas de participación, quizás conjuntamente con los temas de acceso a información pública y transparencia, pero es muy importante que los mecanismos de participación estén incluidos en el reglamento y que tengan encargados formales explícitamente. Por último, Marcela, si es que las personas que nos están viendo quisieran acceder al informe del PNUD, ¿cómo pueden llegar a él? Mira, está disponible en nuestra página pnud.cl. Los invitamos a todas y todos además a seguir cualquiera de nuestras redes, donde estamos aportando con gran cantidad de cosas. Tenemos un portal sobre mujeres y constitución, estamos a punto de lanzar un portal sobre pueblos indígenas y constitución, y como decía antes, vamos a prontamente a lanzar otro informe en materia de reglamentos. Así que tratando de aportar para que todos puedan tener información para participar del proceso constituyente mucho más informados. Marcela Ríos, muchas gracias por este contacto con Última Mirada. Que te vaya muy bien. No, gracias a ti, Fernando, por la invitación. Buenas noches. Chao.